Bienvenidos un día más a este vuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos, las polémicas y los momentos más candentes del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado en boca de todos, una historia de lealtad, de defensa y por supuesto, de mucho drama. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y su ardiente defensa de Hande Erçel. Sí, lo habéis oído bien. El que fuera su compañero de reparto y algo más, ha salido en su defensa con uñas y dientes. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso cotilleo, quiero recordaros que si os gusta estar al día de todo lo que pasa con las celebridades turcas, este es vuestro sitio. Así que no os olvidéis de darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Os prometo que no os arrepentiréis. Ahora sí, preparad vuestras palomitas, poneos cómodos y vamos a descubrir qué fue lo que pasó exactamente y por qué Kerem Bürsin ha salido al rescate de Hande Erçel. La verdad es que el panorama mediático turco, como ya sabéis, es un hervidero constante de rumores, críticas y opiniones, y en las últimas semanas Hande Erçel ha estado en el punto de mira de algunas controversias. No voy a entrar en detalles específicos sobre cada una de ellas, porque algunas son más delicadas que otras, pero digamos que han surgido ciertos comentarios y críticas sobre su trabajo, su vida personal e incluso su apariencia. Ya sabéis cómo va esto. Las redes sociales a veces pueden ser un campo minado. Y aquí es donde entra en escena nuestro héroe Kerem Bürsin. Porque a pesar de que ya ha pasado tiempo desde que terminaron su relación y sobre todo, desde que acabó su exitosísima serie Senkalkam, Kerem y Hande siguen manteniendo una relación de amistad y respeto mutuo. Y parece ser que Kerem no está dispuesto a tolerar que se ataque injustamente a Hande. ¿Cómo reaccionó Kerem? Pues bien, a través de sus redes sociales, Kerem publicó un mensaje contundente y directo, llamando la atención sobre el acoso y las críticas injustificadas que Hande estaba recibiendo. No nombró directamente a nadie, pero el mensaje era bastante claro. En esencia, Kerem defendió el derecho de Hande a vivir su vida como ella quiera, a tomar sus propias decisiones y a ser tratada con respeto. Criticó duramente la cultura del odio y el acoso en las redes sociales, y pidió a la gente que fuera más amable y comprensiva. Pero la cosa no quedó ahí. Kerem, en varias entrevistas recientes, ha reiterado su apoyo a Hande, dejando claro que la admira y la respeta como persona y como profesional. Ha destacado su talento, su dedicación y su profesionalismo, y ha pedido a los medios de comunicación que se centren en su trabajo en lugar de en su vida personal. En una de las entrevistas más comentadas, Kerem dijo algo así como: Hande es una mujer fuerte e independiente que no necesita que nadie la defienda. Pero eso no significa que debamos tolerar que se la trate injustamente. Todos merecemos respeto y debemos alzar la voz cuando vemos que alguien está siendo acosado o difamado. Este gesto de Kerem ha sido muy aplaudido por los fans de ambos actores, y en general por el público turco. Muchos han elogiado su valentía y su lealtad, y han destacado la importancia de que figuras públicas como él utilicen su plataforma para defender a quienes son víctimas de acoso. También ha generado un debate interesante sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y la necesidad de promover una cultura más respetuosa en las redes sociales. Pero claro, como en todo, también ha habido críticas. Algunos han acusado a Kerem de buscar protagonismo y de aprovecharse de la situación para llamar la atención. Otros han argumentado que su defensa es hipócrita, ya que en el pasado él mismo ha sido objeto de críticas y controversias. Y luego están los que simplemente no entienden por qué sigue defendiendo a Hande si ya no están juntos. Sin embargo, la gran mayoría de la gente ha interpretado la acción de Kerem como un acto genuino de amistad y apoyo. Y es que al final, independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, Kerem y Hande comparten una historia en común, una experiencia que los unirá para siempre. Trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron momentos buenos y malos, y construyeron una relación de amistad que parece ser bastante sólida. Y es admirable que Kerem no haya dudado en salir en defensa de Hande cuando la ha visto en apuros. Además, este gesto de Kerem pone de manifiesto la importancia de la salud mental y el impacto que pueden tener las críticas y el acoso en la vida de las personas. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero es importante repetirlo: las palabras tienen poder, y debemos ser conscientes del daño que podemos causar con nuestros comentarios, especialmente en las redes sociales. Es fundamental que promovamos una cultura de respeto, empatía y comprensión, y que denunciemos cualquier forma de acoso o discriminación. Volviendo a Hande, ella por su parte no ha hecho ninguna declaración pública sobre la defensa de Kerem.
Al menos no directamente. Pero sí que ha compartido en sus redes sociales mensajes que parecen estar relacionados con la situación, como frases sobre la importancia de la fortaleza, la resiliencia y la autenticidad. También ha agradecido el apoyo de sus fans y ha pedido que se centren en las cosas positivas de la vida. Muchos interpretan esto como un agradecimiento implícito a Kerem y a todos los que la han apoyado en estos momentos difíciles. La verdad es que esta historia nos deja varias reflexiones. En primer lugar, sobre la importancia de la amistad y la lealtad, incluso después de que una relación sentimental haya terminado. En segundo lugar, sobre el poder de las redes sociales y la necesidad de utilizarlas de manera responsable. Y en tercer lugar, sobre la importancia de la salud mental y el impacto que pueden tener las críticas y el acoso en la vida de las personas. En resumen, Kerem Bürsin ha defendido a Hande Erçel con uñas y dientes, mostrando su lealtad y apoyo en un momento difícil. Su gesto ha sido aplaudido por muchos, pero también ha generado críticas y controversias. Independientemente de lo que pienses sobre la situación, lo que está claro es que esta historia pone de manifiesto la importancia de la amistad, el respeto y la responsabilidad en las redes sociales. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado la defensa de Kerem Bürsin a Hande Erçel, analizando los detalles, las reacciones y las reflexiones que nos deja esta situación. Como siempre, quiero agradeceros de corazón por haber estado ahí, por ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad. Vuestros comentarios, vuestras opiniones y vuestro apoyo son fundamentales para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos el mejor contenido posible. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre todo esto. ¿Creéis que Kerem hizo bien en defender a Hande? ¿Qué opináis sobre la cultura del acoso en las redes sociales? ¿Creéis que las figuras públicas tienen la responsabilidad de alzar la voz contra la injusticia? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y saber vuestras opiniones. No os cortéis. Y antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero, esperad un momento. Que esto no ha terminado. Vamos a profundizar aún más en esta apasionante historia porque, como bien sabéis, detrás de cada gesto público, de cada mensaje en redes sociales, hay un universo de emociones, estrategias y consideraciones. Y en el caso de Kerem y Hande, la complejidad es aún mayor debido a su historia compartida. Para entender realmente la magnitud de la defensa de Kerem, es crucial recordar el furor que desató Sen Kalkam. La química entre Kerem y Hande traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Su romance ficticio se hizo realidad, alimentando la fantasía de millones de fans que veían en ellos la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática y las expectativas del público pudieron haber sido un factor importante en su ruptura. Tras el final de su relación, tanto Kerem como Hande han intentado mantener un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, es inevitable que sigan siendo objeto de interés y escrutinio público. Y es aquí donde las cosas se complican. En el caso de Hande en particular, parece que cualquier movimiento, cualquier proyecto, cualquier cambio en su imagen es susceptible de generar polémica. Algunos críticos han señalado que esta sobreexposición y el escrutinio constante al que está sometida Hande son, en parte, consecuencia de la propia naturaleza de la industria del entretenimiento, que a menudo objetiva y sexualiza a las mujeres. Otros argumentan que Hande, como figura pública, debe aceptar las críticas como parte del juego. Pero, ¿hasta qué punto son justificables las críticas? ¿Dónde está el límite entre la opinión y el acoso? Es precisamente en este punto donde entra en juego la defensa de Kerem. Al alzar la voz en contra del acoso que está sufriendo Hande, Kerem no solo está defendiendo a una amiga, sino que también está enviando un mensaje contundente a la industria y a la sociedad en general: el acoso, bajo ninguna circunstancia, es aceptable. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué Kerem ha decidido salir en defensa de Hande precisamente en este momento? Podría ser que la situación haya alcanzado un punto crítico, que las críticas hayan sobrepasado los límites de lo tolerable. También podría ser que Kerem, tras un periodo de reflexión,
haya sentido la necesidad de utilizar su plataforma para denunciar esta situación injusta. O quizás simplemente haya sido una reacción espontánea, un impulso de defender a alguien a quien aprecia. Independientemente de las razones, lo cierto es que la defensa de Kerem ha tenido un impacto significativo. Ha generado un debate público sobre el acoso en las redes sociales, ha puesto de manifiesto la responsabilidad de los medios de comunicación y ha recordado la importancia de la salud mental. Además, la reacción del público ha sido, en su mayoría, positiva. Muchos fans han elogiado a Kerem por su valentía y su lealtad, y han expresado su apoyo tanto a él como a Hande. Sin embargo, también es importante reconocer que la defensa de Kerem ha generado algunas críticas. Algunos han acusado a Kerem de buscar protagonismo y de aprovecharse de la situación para llamar la atención. Otros han argumentado que su defensa es hipócrita, ya que en el pasado él mismo ha sido objeto de críticas y controversias. Estas críticas, aunque minoritarias, ponen de manifiesto la complejidad de la situación. Es fácil juzgar desde fuera, pero es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Kerem, como cualquier otra persona, tiene derecho a defender a sus amigos y a expresar su opinión, independientemente de lo que haya hecho en el pasado. En definitiva, la defensa de Kerem Bürsin a Hande Erçel es una historia que nos invita a reflexionar sobre muchos temas importantes: la amistad, la lealtad, el acoso, la responsabilidad de los medios de comunicación, la salud mental y la complejidad de las relaciones humanas. Es una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece superficial y frívolo, existen valores importantes que merecen ser defendidos. Y ahora sí, mis queridísimos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este análisis en profundidad de la defensa de Kerem a Hande. No olvidéis dejar vuestros comentarios y suscribiros al canal para más chismes turcos. Hasta la próxima. Y recordad, sed amables en las redes sociales. Ciao.